Bienvenidos a Creando Conciencia, un espacio de análisis y reflexión sobre algunos de los principales problemas del país. A través de una serie de reportajes y entrevistas con expertos, analizaremos distintas áreas de la vida nacional con el propósito de reconocer el papel que juega la ciencia en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo para crear conciencia sobre nuestro entorno y explorar las posibilidades que tenemos para mejorarlo. El desarrollo de un país difícilmente puede pensarse sin un sistema de comunicaciones adecuado en el que las carreteras constituyen la columna vertebral de la integración social y territorial que permite no solo el transporte de bienes y personas, sino también el desarrollo regional, la gobernabilidad, la seguridad y la integridad nacional. Sin embargo, en México, las carreteras no han cumplido cabalmente con esa función, pues su concepción no ha estado exenta de vicios de planeación centralizada y se ha enfocado esencialmente al transporte de mercancías o como llegada a los destinos turísticos. A nivel internacional, nuestras carreteras presentan una desventaja competitiva debido a los altos costos de sus tarifas, las malas condiciones de su infraestructura y su inseguridad. La construcción de caminos ha estado determinada asimismo por otros factores como la difícil orografía del país, el peso de los grupos de poder y los vaivenes de la economía nacional, además de ser vista en el marco de planes sexenales y no como parte de una estrategia nacional y multimodal a largo plazo que permita fomentar un verdadero desarrollo local, regional y nacional. En el programa del día de hoy iremos creando conciencia sobre este tema crucial para el país. A pesar de que el Sistema Nacional de Carreteras constituye desde hace varias décadas la principal vía de comunicación en nuestro país, su cobertura territorial es insuficiente y su estado físico, en su mayoría, es malo. De los más de 356,000 kilómetros de caminos trazados, solo el 14% son carreteras federales y 2% autopistas de cuota que unen a los grandes centros urbanos o productivos. En contraste, el 45%, o sea, la mayoría, son caminos rurales, a los que se suman brechas y carreteras alimentadoras en mal estado. Pero aún con todas estas graves limitaciones, el Sistema Nacional de Carreteras representa un factor estratégico para el país, ya que mueve el 56% del total de la carga y 98% de los pasajeros. El impulso al Sistema Nacional de Carreteras, como parte estratégica del desarrollo del país, se inició entre las décadas de 1960 y 1970, con 5 autopistas y la Gran Carretera Transpeninsular. Las nuevas rutas incluyeron sitios tan lejanos y apartados como el puerto de Lázaro Cárdenas o los recién inaugurados destinos turísticos de Cancún y Los Cabos. Esta comunicación entonces empieza a generar ejes que empiezan a atravesar. Y para el comercio, entonces comunican, por ejemplo, la Ciudad de México con Puebla y con Puebla y con Pachuca. Son los primeros ejes que se dan para desarrollos económicos. Después la empiezan a comunicar con Cuernavaca, con Toluca, entonces empiezan a hacer una forma radial. Otro momento determinante se dio en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, cuando, rompiendo con la tradición de que fuera el Estado quien se encargara de la construcción de la infraestructura carretera, se concesionó a la iniciativa privada la construcción y el manejo durante 50 años de 23 autopistas que además se suponía serían de las más importantes del país. Sin embargo, la experiencia privatizadora fue un sonado fracaso.
Diversos factores, entre ellos el alejamiento de los posibles usuarios por el cobro de peajes muy elevados, llevó a la quiebra a las empresas privadas y solo se evitó el abandono de las nuevas vías por la intervención del Estado, que actuó en auxilio de los empresarios. Y es un reto económico, de ingeniería, de desarrollo, de planeación muy fuerte. Entonces, México ha hecho un esfuerzo notable en la materia de construcción de caminos, pero todavía tenemos bajas densidades, tenemos una red carretera que presenta condiciones en su pavimento, digamos que cerca del 20% está en buen estado, tenemos otro 30% que está en regular estado y el resto está en muy mal estado. Entonces, el mantenimiento de las redes carreteras de nuestro país son bastante deficientes, ¿no? Si bien el capital privado externo puede cumplir una importante función en cuanto a complementar los recursos internos, los especialistas han señalado que en muchas ocasiones estas inversiones incumplen las normas laborales y ambientales mínimas, lo que puede representar un daño al medio ambiente y una constante violación a los derechos de los trabajadores de la construcción. Después de la gravísima crisis económica de 1995, además de seguir sufriendo con los baches y los altos cobros de las carreteras, los ciudadanos se enteraron que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo había echado a andar el famoso rescate carretero para indemnizar a los empresarios que habían fracasado en la construcción y administración de carreteras, pagándoles buena parte de las inversiones que habían realizado. De esta forma, todos los mexicanos, hasta los que no usaban estas carreteras de elevadas cuotas, deberían pagar como contribuyentes el llamado rescate carretero decretado por el gobierno y que por su enorme costo para el erario público se le conoció como el Fobaproa carretero. Entonces empiezan las comunidades a participar en la construcción y en el mantenimiento de caminos. Entonces los pueblos que estaban en este estado empiezan a hacerse sus propios caminos para poder llegar y acceder a los caminos mejores. Es como decir, si les cuesta, cuidan más, conservan más, ¿no? Entonces, en esa medida empezaron a darse un desarrollo al interior de los estados, de las localidades y poderse comunicar estas localidades que no tenían antes, ¿no? Entonces es un ejemplo claro de cómo la participación ciudadana, la participación de las comunidades puede ayudar a este tipo de redes, ¿no? Cuando se construyó la primera gran autopista, la México-Cuernavaca, el gobierno federal señaló que esta cobraría peaje solo hasta que se recuperara la inversión. Así, durante más de 50 años, los usuarios han pagado puntualmente la cuota, esperando que algún día la carretera se acabe de pagar y comience a ser gratuita. Pero anécdotas aparte, lo que más llama la atención es que las cuotas de esta y otras autopistas suban constantemente de precio, convirtiendo a México en uno de los países con las más altas tarifas y costos carreteros, situación que repercute directamente de forma negativa en la economía. El costo de la transportación es 20% más caro que en Estados Unidos debido a la pobre condición de los caminos, el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria y las condiciones de inseguridad. A nivel sectorial, la inversión en infraestructura, comparada con otros países, muestra un importante rezago. México ocupa el lugar 59 a escala internacional y el 9º en América Latina. En competitividad de infraestructura, nuestro sistema carretero está por debajo de países con igual tipo de desarrollo, como Chile y Colombia. Pero lo más lamentable es que estas precarias condiciones impactan sobre todo a la industria del autotransporte de pasaje y de carga en nuestro país. Si sumamos a ello el gasto en combustibles como el diésel, que representa el 24% de los costos de esta industria, es claro el impacto que sufre el desarrollo de este sector económico, ligado en mucho al del turismo nacional. Paliar las ineficiencias del sector no ha sido fácil.
Por ello, la medida más recurrente ha sido cargar los altos costos a los consumidores, quienes al comprar su boleto de autobús o al pagar las tarifas de carga para enviar sus mercancías, pagarán parte de los costos del mal manejo y las fallas estructurales del sistema carretero nacional. ¿Cuáles son las áreas que mejor pueden funcionar como plataformas logísticas para poder hacer la distribución y repartir la mercancía que se necesitan básicamente para las zonas metropolitanas? Las están haciendo. El problema que existe es que en la medida que el suelo empieza a subir de costo, la gente empieza a salir a las zonas periféricas, y en las zonas periféricas es donde se deberían estar pensando en la construcción de estas plataformas logísticas, porque ahí es donde se tendrían que hacer los centros de distribución. En términos generales siempre ha estado menos articulado al centro y al norte del país. Siempre ha tenido problemas de accesibilidad. Si ese proyecto va a responder más a intereses fuera del país, para generar un acceso a las reservas naturales, a productos bióticos que requiere la industria transnacional farmacéutica, o para seguir con un modelo neoliberal, yo creo que se debe tener mucho cuidado. Yo creo que ese debe ser un proyecto que primero considere las necesidades de desarrollo internas y después vea con mucha atención para qué se quiere usar en términos internacionales, mundiales. En el Instituto de Geografía se hicieron la localización de cuáles podrían ser esas zonas, ¿no? El estudio lleva más o menos en la zona norte unos 8 años, ¿no? En 8 años prácticamente nos estamos quedando sin zonas. Las zonas que habíamos definido ya están recortadas al 50%. El rezago de la red carretera afecta la competitividad nacional y la generación de economías de escala. Actualmente, solo más de la mitad de las carreteras pavimentadas tienen funcionamiento adecuado y el 30% están en condiciones regulares. Esta situación afecta los costos del transporte de productos, que a su vez recaen siempre en el costo final que paga el consumidor. Por esto es necesario replantearse el actual esquema de transportación, porque también se estima que para el año 2015, la red nacional de carreteras deberá crecer un 60% para satisfacer la demanda. A lo anterior se suma la problemática de los caminos rurales, cuyos tramos en malas condiciones representan el 62%. Si sumamos a esto los proyectos carreteros que se han visto obstaculizados por las dificultades orográficas a la hora de trazar los caminos, tenemos como resultado un país que no está comunicado. Y por otra parte, los pocos proyectos que han buscado comunicar al territorio nacional de manera más integral no toman en cuenta las necesidades de sus poblaciones. Un claro ejemplo fue el llamado Plan Puebla-Panamá, propuesto durante el periodo presidencial de Vicente Fox, que buscó interconectar el sur del país con Centroamérica en forma multifuncional por medio de carreteras, vías férreas y marítimas. La ausencia de consenso con los pobladores que consideran que las obras afectarán sus terrenos de cultivo, el comercio local, sus tradiciones culturales o el medio ambiente han ocasionado la suspensión de varios proyectos de este tipo ideados para favorecer el turismo, como en el caso de la supercarretera en la zona Chontal Baja y en la Sierra Huichola. En pleno siglo XXI, México no cuenta con un sistema de comunicaciones que satisfaga las necesidades del país y que a su vez proteja los ecosistemas donde se tracen los caminos. La discriminación social es muy notoria. El desarrollo y la mayor cantidad de vías, la mayor cantidad de oportunidades se está dando donde la economía es bastante fuerte. Toda la parte baja de Querétaro tiene buena comunicación. De hecho, es uno de los ejes principales entre la Ciudad de México y la región centro. En cambio, la zona montañosa carece de ella. Tiene muy poquitos ejes transversales.
Realmente se han construido 3 grandes ejes a lo largo de la historia de la red carretera mexicana y como resultado de esta estructura podríamos decir que el gran problema de nuestra red carretera es que todavía hay zonas aisladas. Las zonas periféricas están aisladas, por ejemplo, los grandes desiertos del norte, las selvas, las montañas. En la frontera norte, por ejemplo, no tenemos hasta la fecha una carretera que vincule a todas las ciudades norteñas de México, sino que los mexicanos tenemos que pasar al lado norteamericano y utilizar una carretera de ellas, por ejemplo, para ir de Nuevo Laredo a Tijuana. Es muy importante tener ahora en cuenta la parte socioeconómica para todos los proyectos que se quieran realizar. ¿Por qué? Porque me va a permitir el desarrollo de regiones, ¿no? Entonces, si yo tengo en cuenta una población que es artesanal, entonces voy a desarrollar esa parte de la artesanía, tengo que buscar la forma de cómo comunicarla para poder exportar o mover esa mercancía. Planeadas bajo la influencia de las relaciones comerciales dependientes y asimétricas que mantenemos con los Estados Unidos, las carreteras se han trazado principalmente del centro al norte de la República, dejando al sur-sureste aislado y atrasado e insuficientemente comunicados al este y el oeste de la República. Los altos costos de transporte hacen poco atractivo el establecimiento de inversiones, principalmente del sector industrial. En este sentido, la región sur se encuentra en desventaja, pues a pesar de que su red carretera es extensa, resulta inadecuada para el transporte de carga, cuyos costos llegan a representar entre el 5 y el 72% del valor total del producto, principalmente los de carácter agrícola, y los costos de logística pueden ser 3 veces mayores a los del resto del país, lo que se ha traducido en bajos niveles de crecimiento y el aislamiento relativo de sus economías, provocando un círculo vicioso de pobreza. De la mano de las insuficiencias, México mantiene un poco honroso primer lugar en Latinoamérica en cuanto a la tasa de mortalidad ocasionada por accidentes carreteros. En el 2007 se registraron 27,000 accidentes, aproximadamente 74 por día. El Instituto de Geografía de la UNAM y lo que hacemos nosotros los geógrafos para identificar los lugares de peligrosidad, de alta peligrosidad, pues nos ha permitido generar productos como es el diagnóstico espacial de los accidentes de tránsito en el Distrito Federal, con información del 2005, o el Atlas de la Seguridad Vial de México, que estamos actualizando con información hasta 2007, para poder identificar muy bien dónde se registra alta frecuencia de accidentes. Y aquí hay un hallazgo interesante desde el punto de vista de la academia. Hemos descubierto que los accidentes de tránsito se distribuyen probabilísticamente conforme a la teoría de Pareto. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% o más de los accidentes se van a concentrar en el 20% o menos de los sitios. Y esto es sensacional, porque con esto les quitamos el argumento a los funcionarios que no quieren hacer nada, argumentando que se requiere mucho dinero para trabajar en 2.500 municipios, cuando les podemos demostrar que para atacar al 80% de los accidentes de tránsito urbanos y suburbanos debíamos estar trabajando solamente con cerca de 114, menos de 200 municipios. El mapa que elaboró el Grupo de Trabajo sobre Inseguridad Vial del Instituto de Geografía de la UNAM, coordinado por el doctor Luis Chías, permite advertir incluso que la inseguridad vial se concentra en el principal corredor comercial de México, que va de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, y estas cifras exigen que se desarrolle un programa de prevención para evitar en lo posible este tipo de eventos y sus lamentables consecuencias. De hecho, los accidentes de tránsito en México se incrementaron entre el año 75 y el año 2007, pasaron de 113,000 a casi 500,000. Entonces, ese número es un número sorprendente, quiere decir que no estamos haciendo nada por evitar los accidentes. Están entre la primera y la tercera causa de mortalidad en el país. Figura entre las primeras causas también de orfandad, porque muchos de los que fallecen son jefes de familia.
le están costando al país, según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 1% del Producto Bruto Nacional, probablemente sea más, porque ahí no están considerando los costos indirectos. Esa cifra se puede duplicar. Igual que le comentaba, los muertos que se registran por accidentes de tránsito son los que mueren en el lugar del sitio. Si consideramos a los que se mueren en camino o que se mueren en hospital, de 20,000 podríamos estar hablando casi del doble. Si bien se considera que el desarrollo de la infraestructura carretera trae beneficios económicos, como la reducción de los costos de transporte nacional, un mayor acceso a los cultivos y productos, a nuevos centros de empleo y a servicios sociales, también trae consigo complejos impactos negativos, directos e indirectos, que han sido poco explorados y que cobran cada vez mayor importancia. Los accidentes, la alteración de los ecosistemas y de la vida económica, social y cultural de las comunidades, sobre todo cuando éstas no son tomadas en cuenta para la construcción de nueva infraestructura, pueden tener resultados fatales, y mientras se habla de grandes inversiones y ganancias financieras para los concesionarios de las obras y el servicio, para los pobladores vecinos puede significar la pérdida de fuentes de trabajo, de tierras de cultivo, que son enajenadas para la construcción de carreteras y en ocasiones de tradiciones culturales muy importantes. El aumento de la migración, de los costos de traslado debido al cobro de peaje y la pérdida del entorno natural. Impactos que podrían disminuirse con modalidades de transporte más económicos y con menor impacto ambiental, como por ejemplo el tren, que permitiría movilizar un gran volumen de mercancías a grandes distancias, o el barco y las avionetas, que permitirían reducir horas de sinuoso trayecto y altos costos constantes de mantenimiento de caminos con escaso tráfico. Entonces se trata de un problema complejo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Identificar a todos los actores que están involucrados en el problema. Por ejemplo, yo he asistido a numerosas reuniones para tratar este tema y no está la industria de la construcción, que ya sabemos que construye caminos deficientes. No está la industria automotriz, que sabemos que está construyendo vehículos que pueden correr a más de 200 kilómetros por hora cuando no hay ninguna carretera que soporte esas velocidades con seguridad. La distribución de las mercancías para la zona metropolitana cada vez es más difícil o tiene que hacerse desde más lejos. Entonces, se van alejando más y se van alejando más. Entonces, lógicamente, estos caminos van a provocar que se colapse la parte económica, ¿no? No tenemos una cultura preventiva. Nosotros también como conductores no le damos a nuestros automóviles el mantenimiento correctivo que se requiere. El diseño, cuando quieren empezar a pasar puentes o a pasar ríos, tiene que ser muy bien elaborado, con una ingeniería muy buena, que en el país existe, o sea, sí la hay, sí hay quien pueda hacer estos diseños y estas construcciones, pero es mucho más costoso. Entonces, a veces es más fácil como que correr un poquito el río así nomás y pasar la carretera. Entonces, vamos a encontrar que en época de lluvias el río vuelve a su cauce y la carretera se inundó y empieza a ser carreteras que no se van a usar. México tiene ingenieros capaces como los mejores del mundo. Entonces, el problema no está en la capacidad de nuestros ingenieros. Me parece que hay que entender que es un problema no de aptitud, sino de actitud. El desarrollo de la infraestructura carretera en México ha traído, desde luego, beneficios para el país, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto y a la generación de empleos, al fortalecimiento de la industria, el comercio y el turismo, abriendo nuevas vías de comunicación. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado disminuir la brecha entre el norte y el sur del país, hacer más eficiente la comunicación este-oeste, y la forma en que muchos de los proyectos se han administrado muestra un ejercicio del poder público en beneficio particularmente del sector privado. De ahí que sea necesario: 1. Evaluar qué modalidades de transporte
resultan más eficientes para comunicar al país, tomando en consideración la integración de las comunidades con respeto a la pluralidad nacional, la sustentabilidad económica, social y la del medio ambiente, el cumplimiento de las garantías constitucionales para el libre tránsito y los estándares internacionales en una economía globalizada. Número 2. Contemplar las condiciones geográficas del país al momento de decidir el modo de transportación, pues no siempre las carreteras resultan la mejor opción, debido a lo difícil del acceso, así como los altos costos de construcción y mantenimiento, por lo que convendría utilizar transportación aérea, férrea o marítima, garantizando, por supuesto, la accesibilidad de los servicios para los pobladores locales. Número 3. La red carretera debe consolidarse dentro de un plan multimodal que incluya su mejoramiento y modernización. Número 4. Vigilar la transparencia en la asignación de proyectos carreteros, al igual que su administración, y hacer más eficiente el uso de los recursos que genera. Esperamos haber contribuido el día de hoy a crear conciencia sobre esta problemática nacional y los espero en nuestro próximo programa.